Buenas, nosotras somos Diana Coronado, Alexandra Bustillos y Valesca Ruiz y les vamos a hablar sobre los retos y desafíos de la comunicología contemporánea. Actualmente, las teorías de la comunicación se enfrentan a grandes retos. Es necesaria la revisión de los conceptos clásicos de la sociología en general y de la comunicología en particular. Esto debido al crecimiento sistemático de la sociedad y los cambios sociotécnicos como las redes sociales, lo que ha consolidado el paradigma de la complejidad. Cabe destacar que la sociología se refiere a los sistemas de comunicación, es decir, los modelos teóricos a través de los cuales se establecen vínculos y conexiones de distintas naturalezas. Hoy en día, debido al dinamismo del ambiente, el modelo tradicional y clásico de la comunicación que implicaba el esquema unilineal, emisor-receptor, está en declive, pues ahora los usuarios tienen una gran capacidad para producir y generar contenido. Por ejemplo, el modelo de broadcasting de uno a muchos sin interacción ha dado lugar a la modalidad de muchos a muchos con interacción, lo que Manuel Castells conceptualizó como la autocomunicación de masas. Estamos en una comunicación de red, multimodal, multimedia y transmedia. Esto significa que se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación. En cuanto al sistema de la comunicación, podemos referirnos al papel renovado del entorno, el carácter crecientemente sistémico de la sociedad y las comunicaciones. Para McLuhan, lo más relevante no son los contenidos, sino el efecto total, ya que ningún medio tiene sentido si existe a solas, sino solamente en interacción constante con otros medios. De acuerdo con esto, los medios comprenden un entorno que afecta nuestra percepción y modalidades cognitivas. El desarrollo de las tecnologías de información y comunicación y redes sociales han contribuido a la estructura reticular, es decir, de red de la sociedad. Esta situación ha sido identificada por varios autores y sus escuelas, como por ejemplo la noción de sociedad interconectada de James Martin de la teoría clásica. Y también tenemos para la era de la información a Manuel Castells con su concepto sociedad-red, entre otros. De igual manera, los conceptos de globalización y mundialización forman parte de esto, así como el papel de la cultura y medios digitales. Todos han avanzado a la complejidad, incorporando la multicausalidad y perspectiva sistémica. A partir de los años 70, se comenzó a hablar de ciudades del conocimiento, creativas o digitales, denominadas Smart Cities. El desarrollo hacia estas ciudades inteligentes e Internet de las cosas evidencia el renovado papel del entorno. El futuro de las comunicaciones está marcado por el Internet de las cosas, ya que transformará objetos cotidianos en artículos virtuales e inteligentes por medio de gadgets como smartphones o tablets, los cuales tendrán identificaciones únicas como los humanos. Esta es una red global que permitirá la comunicación entre humanos, estos y las cosas, y entre los mismos objetos, los cuales tendrían la capacidad de autoorganizarse y compartir cierto nivel de información. Esta nueva realidad nos habla de la necesidad de revisar las concepciones holísticas, es decir, esos que toman algo como un todo de la comunicación y rescatar sus aportaciones. Asimismo, el papel del entorno debe estar acompañado por textos, mensajes y discursos, no tomar la noción literal de McLuhan, ya que el medio también es el mensaje, pero no de manera exclusiva como él lo expresa. Los diferentes cambios de los factores de la comunicación o los protagonistas del intercambio de información también están cambiando. Más allá de los papeles del emisor y receptor clásicos, hoy en día el usuario no solamente va a estar interactuando cotidianamente con personas, sino con objetos y algunos de ellos con inteligencia artificial. Como por ejemplo la web, el reconocimiento de voz, la traducción simultánea, el reconocimiento automático de rostros o imágenes, o también, como hoy en día los jóvenes, con los videojuegos. Las interfaces de usuario y tecnología coexistirán con las interfaces tecnología y tecnología en una nueva realidad sociotécnica que está emergiendo. Además, se prevé que las interfaces con las redes sean multisensoriales. En suma, el intercambio de emisor de comunicaciones puede ahora ser un sujeto o un artefacto que posea inteligencia artificial.
Cabe acotar que otro elemento que cambia en el sistema de la comunicación es la ontología del sujeto en proceso. Desde el cyberfeminismo y el activismo que se han propulsado nuevas subjetividades que han resituado. De hecho, podemos decir que existe una crisis de la comunicación definida en términos de humanismo, ya que vivimos y convivimos como objetos con inteligencia artificial. Los procesos emergentes deben ser comprendidos sin demonizar a la tecnología, pero permitiendo a la necesidad de la evaluación de la ciencia y la tecnología. En suma, las transmutaciones del sistema de la comunicación trascienden de manera contundente. Se evidencian cambios en su estructura y funciones. Algunos de los componentes del sistema de la comunicación ya no están necesariamente separados, sino más bien entrelazados. Desde el paradigma de la complejidad y con el empuje de las redes sociales, se evidencia la ruptura de los dualismos tradicionales. Las redes sociales son en sí mismas sociotécnicas, es decir, en ellas los individuos y sus grupos forman parte de su constitución y desarrollo. No se puede hablar del impacto a seca de las redes sociales, porque los individuos son simultáneamente parte de la causa y del efecto del mismo. En el lenguaje digital, Morles establece que la lingüística tiene tres dimensiones. Tenemos la sintaxis, que es el orden de los elementos, la semántica, que es el significado, y por último la función del lenguaje en un discurso. El lenguaje digital acentúa la dimensión pragmática, operativa y performativa de la comunicación. El lenguaje no solamente dice, sino que también hace, y cuando dice, a su vez hace. Estas expresiones del habla y la lingüística realizan acciones. Este es un elemento teórico importante, ya que el lenguaje no solamente implica la intertextualidad clásica, es decir, que el usuario se mueva de un contenido a otro, sino que también transite de una modalidad de mediación digital, es decir, se relaciona con las aplicaciones y con las redes sociales que se transmiten en nuestra vida diaria, es decir, que se hace presente en la cotidianidad y en beneficios de nuestro modo de vida. En relación con el paradigma tecnológico y epistemológico, podemos destacar que con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, esto ha impactado de manera trascendental la comunicación como nunca antes. El desarrollo exponencial esboza en el campo informático que conllevará a cambios muy radicales, cuya dirección solo es parcialmente previsible. Y en nuestro caso lo podemos ver en los nanorobots, que esto es un ejemplo específico. Pero de momento preferimos mantenernos en el diagnóstico previsible y no en la futurología. En la visión del paradigma de la complejidad, coloca al ser humano como un ser sociocultural, político, biológico y también físico, y a esto también se le agrega el ser técnico, de manera que debamos estar al tanto del desarrollo de la ciencia en todos sus niveles, para ver en cuál de ellos podemos incidir y coadyuvar a la explicación de lo que necesitamos en la comunicación. Para concluir, hoy en día la comunicología se ha vuelto un factor fundamental, ya que nos permite integrar diferentes disciplinas y conocimientos, de los cuales nos podemos establecer vínculos y conexiones de distintas índoles. La comunicología dejó atrás las estructuras que era emisor y receptor, y ahora nos permite interactuar con diferentes personas e incluso objetos. Espero que les haya sido útil nuestra información. Déjanos tu like y nos vemos en la próxima.